Hola, buen día, ¿cómo le va? Salud Animal, Divulgación Científica. Tenemos numerosas consultas, llamados, mails y, por supuesto, diálogos directos, mano a mano. Estuvimos ayer, por ejemplo, en Corrientes, estuvimos en San Luis del Palmar y también allí nos preguntaron acerca del tema triquinosis. Por eso hoy vamos a hablar de esta cuestión que tiene que ver con una salud, porque es una zoonosis y porque hoy hay casos detectados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero también hay una inquietud que nos han hecho llegar docentes, investigadores y familias del campo y de la ciudad. Por eso tenemos una visita muy especial. Hoy está con nosotros la doctora Tatiana Aronovics. El gusto de recibir a la doctora Tatiana Aronovics. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buen día. Bienvenida. Veterinaria del SENASA, ella está a cargo del área de triquinosis precisamente, pertenece a la Dirección Nacional de Sanidad Animal, está en la Dirección de Programación y Estrategia de Sanidad Animal, la Coordinación General de Epidemiología y con referencia, como decimos, a zoonosis. Sos jefa de trabajos prácticos también en la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Sí. Ya hace mucho tiempo que te desempeñás allí. Sí, desde el 2007, cuando estaba estudiando. Tus antecedentes vienen de La Plata. Pasé por La Plata, tuve un paso por La Plata, sí, también. Y tenés muchas publicaciones, tenés trabajos científicos publicados, pese a tu juventud, tenés una amplia experiencia en esta materia. Y empecé chiquita con esto, sí. Muy jovencita. Pero puntualmente la convocatoria de hoy tiene que ver con esta zoonosis. Hay casos de triquinosis, son frecuentes, hay muchos. ¿Ustedes tienen denuncias en este momento? A ver, vamos a recordar que la triquinosis es una enfermedad endémica en nuestro país. La tenemos hace muchísimos años y la tenemos distribuida en todo nuestro territorio. Todos los años, y sobre todo con las épocas invernales, hay un aumento de las notificaciones, tanto en lo que son los casos en personas como lo que son los casos en animales. Sí, es frecuente. Estamos, digamos, en ese plano. ¿Cómo se presenta la triquinosis? Para aquellos que no tienen demasiado contacto con la actividad, hablo de la actividad agropecuaria, hablo de los trabajos y tareas en el campo o simplemente de la comunidad rural, ¿cómo se presenta? En las personas lo que ocurre cuando hay un consumo de algún alimento que proviene del cerdo o de otros animales que también son susceptibles, como animales silvestres como el jabalí o el puma, se consumen en forma de chacinados o embutidos que se elaboran a partir de carne cruda, sin cocción. Esa carne tiene las larvas de este parásito. Una vez consumidas, esas larvas, en una primera instancia, en lo que es el sistema digestivo, van a provocar una sintomatología como diarrea, vómitos, fiebre, como una descompostura, algo que nos puede pasar con cualquier intoxicación. Por eso lo importante es pensar que consumimos ese tipo de alimentos y rápidamente asociarlo para darle esa información a los centros de salud. Una vez que transcurre ese tiempo, si eso no fue tratado, la larva se aloja en los músculos, viaja y se aloja en los músculos y ahí ya se queda y se convierte en una enfermedad de tipo crónica. Es decir, que puede permanecer en el cuerpo de la persona afectada toda la vida y puede no enterarse que la tiene. Puede pasar desapercibido, sí, en general alguna sintomatología puede mostrar. También hay algunos signos que son característicos, como el edema de los párpados, la inflamación de los dos párpados, pero puede pasar que sea sin una sintomatología clara o que se confunda con otra cosa. Pero esto tiene relación directa con el contacto, decimos, con los alimentos. ¿Hay denuncias? ¿Ustedes registran denuncias de estos casos? Por ejemplo, el trabajo caserito, como le decimos nosotros, el que no está registrado, el que no pasa por ningún tipo de control, de inocuidad, de seguridad alimentaria, de verificación. ¿Ustedes reciben denuncias de esto? Nosotros, justamente, en el área en el que trabajo yo, recibimos lo que llamamos notificaciones de sospechas o de focos.
Esto llega a través de un animal que dio positivo en un frigorífico o una persona que se enfermó, y ahí en conjunto con las otras entidades que pueden intervenir, como pueden ser los ministerios de Asuntos Agrarios de las provincias o los municipios, se hace el rastreo epidemiológico y se intenta llegar a detectar el origen, el campo de dónde salió el animal que fue el que presuntamente, o a partir del que presuntamente se realizaron esos alimentos sin control bromatológico. Es muy importante lo que está diciendo la doctora Tatiana Aronovics, porque esto demanda necesariamente trazabilidad, es decir, rastrear, lo acabas de decir, y es fundamental el origen, de dónde viene. Pero hay también cooperación, hay participación de los municipios, de las provincias en esta materia. Y, a ver, SENASA tiene una reglamentación y tiene una tarea en particular, pero este es un trabajo que se lleva a cabo en conjunto con la provincia de donde sea el origen del animal o con la municipalidad en donde se dio el evento. Sí, solos, la idea siempre es trabajar en conjunto. Y la tarea docente que nosotros tratamos de hacer modestamente a través de la divulgación tiene una connotación directa con la salud pública. Y este es un tema prioritario de salud pública. ¿Cuáles son las tareas, los trabajos que ustedes proponen desde SENASA para que esto se lleve a cabo, para que se concrete? En nuestra área y en conjunto con lo que es el área de comunicación del SENASA se trabaja muy fuerte. Todos los años, o la gran mayoría de los años, se realiza una campaña de comunicación que abarca varios meses de trabajo, con salidas de prensa, capacitaciones en escuelas, cursos. Tratamos de que la difusión sea uno de los pilares principales, porque esta enfermedad, que es antigua y es endémica, como dijimos al principio, una de las cosas más importantes es llevar el mensaje para toda la gente escuche qué es lo que tiene que hacer para no enfermarse. El área de cobertura evidentemente es mundial. Nosotros tenemos antecedentes, ustedes por supuesto saben y mucho de esta materia, vos en particular. ¿Cómo se extiende en otros países y cómo se maneja en esos países, también en los países más desarrollados? ¿Cómo se hace para prevenir esta enfermedad? Es muy distinto en cada país. Hay algunos países que no tienen o no tienen registro de tenerla. A veces donde no se busca, no se encuentra. Y hay otros países que sí son endémicos y se sabe, todo lo que es Europa del Este es claro. Uno de los que vienen pioneros en esto, de la triquinosis. Y bueno, nosotros tomamos siempre las recomendaciones de lo que dicen los organismos internacionales y aquellos que ya investigaron y que ya hicieron carrera en esto. Tatiana, ¿qué recomendación, a propósito de lo que acabas de decir, le formulás a la audiencia, a nuestra vasta audiencia, en este caso de la Argentina, pero también con alcance a América Latina? ¿Qué prevención debe adoptar sobre todo el consumidor en esta materia? El consumidor que le guste justamente consumir este tipo de alimentos, lo que tiene que saber es justamente eso, qué es lo que está consumiendo, de dónde vino eso que está consumiendo. Eso que yo consumo pasó por un análisis, el análisis que se realiza para la detección de estas larvas es la digestión artificial. Bueno, ese alimento, ese pedazo de carne, antes de ser elaborado y hacerse salame, pasó por una digestión artificial. ¿Cómo lo sello? ¿Cómo me quedo tranquilo? Y comprando alimento que tenga una etiqueta que me diga en dónde fue elaborado, que es la manera de tener un poco más de conciencia de lo que estoy comiendo. Seguramente también depende de la cocción que se haga, por ejemplo, de la carne cruda, no consumir carne cruda, como decís vos, de buen origen, identificada, pero sobre todo también tener ese cuidado, ¿no? Cocinar bien. Si estamos comiendo carne fresca, la carne de cerdo siempre tiene que estar bien cocida, bien que no quede ningún juguito rosado. Esto más o menos se sabe que es una temperatura arriba de los 70 y pico de grados y por varios minutos para que el centro de la pieza de carne quede bien pálido. Esto es lo que me puede asegurar que la larva muera. Y la recomendación a los productores, en 2 palabras, ¿qué le decimos al productor, por ejemplo, que está en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe o en cualquier punto de la Argentina? Los productores con cerdos
tratar, ¿no?, de alimentar a esos cerdos con alimentos, buenos alimentos, no basura, no restos de otros animales, alimento balanceado en la medida de lo posible, y también que mantengan su producción bien cercada para evitar que esos animales se vayan y que otros animales de otras producciones o silvestres puedan ingresar. No olvidemos que los cerdos tienen un hábito canibalístico, pueden comer cadáveres de un compañero que quedó ahí en el campo, y de esta manera recirculan. Y la misma recomendación para aquellas personas que cacen animales silvestres o cerdos asilvestrados, lo mismo, analizar siempre antes del consumo la entraña, que es el músculo diafragmático, y no dejar esos cadáveres tirados ahí porque son fuente de alimento para otros animales y seguimos recirculando la parasitosis. Y la denuncia obligatoria en el caso de una presunción o una confirmación de algún caso concreto también. Exacto. La notificación inmediata es una enfermedad de notificación y dentro de notificación obligatoria, y dentro de su digamos, su agrupamiento está dentro de lo que es notificación inmediata al SENASA, y el SENASA va a dar parte de intervención. Muchísimas gracias. A vos. La doctora Tatiana Aronovics nos acompañó esta mañana, nos deja información de primerísima mano y una tarea didáctica, docente, de divulgación, imprescindible para preservar la buena salud pública. Atención, cuidado con la triquinosis, máxima atención y, por supuesto, denunciar en el caso que se detecte alguna cuestión vinculada con lo que acaba de decir la doctora Aronovics. El SENASA está trabajando en esto. Seguimos en la mañana de Canal Rural.